día. Sí, mirad eso, que estamos. Tiene una pinta apetitosa, ¿verdad? Pues nada, con ese chocolate caliente os damos los buenos días. Estamos en el Gran Café Van Gogh, que como su nombre indica, está dedicado al pintor Van Gogh. De hecho, la decoración que tiene Víctor justo detrás, ahora los enseñaremos. Ahí se ve perfectamente todos esos cuadros, que son obviamente réplicas. A este no lo miréis, mirad ahí atrás. Eso, tenéis, mirad, todos esos cuadros, y a Víctor obviamente, que son una réplica evidentemente de las obras de Van Gogh. Es un café súper bonito. Así que nada, Víctor, a meterle caña a ese súper chocolate que tiene una pintaza preciosa. Y además mirad, le han puesto hasta un detallico con el nombre del café. Así que si venís por Bucarest, un sitio para desayunar, tienen tortitas, tortillas y demás. Nosotros de momento solo esto porque hay que caminar mucho todavía hoy. Así que nada, seguimos con el chocolate. Start to tear, but we can still be strong. So wipe out all your tears. When words die, when we're falling apart, hold your hand when my heart is. Get me high when we're far. Buenas, otra vez. ¿Qué tal el chocolate? Perdón, ¿qué? Eso, Víctor, ¿qué tal el chocolate? Estaba buenísimo. Bastante bueno. A ver, el café, si lo habéis visto, está dedicado a Van Gogh. Lo que pasa es que nos hemos llevado un pequeño chasco, porque claro, uno ve cosas por Instagram o por el ordenador y se espera un café. Sí, con la decoración que habéis visto, esa existe, pero tenía todo el techo con paraguas abiertos y con figuritas y de árboles. No hay nada, cero. No. Lo único que hay son los cuadros. Sí. Lo digo para que si venís buscando la imagen de Instagram, que yo no digo que haya existido, porque evidentemente la he visto por arriba, por pasiva. Pero a día de hoy han cambiado la decoración entera. De hecho, hay un cartel a la entrada que dice que... Sí. Perdón por las disculpas, que están en renovación. Renovación, exactamente. Eso sí, que... lo que sí es muy chulo es subir a la planta de arriba, sí. La escalera, no la primera que cojáis, la segunda escalera de arriba, la que lleva al último piso. Está pintada. Está pintada con uno de los cuadros de Van Gogh, que está preciosa, sí. Que la acabáis de ver. Que Víctor la hemos subido y la ha grabado. Sí. Y bueno, que si venís por Bucarest en otra época y han terminado de renovar, que nos enseñéis cómo ha quedado. Ahí está. Porque la verdad que la decoración que tenían antes era una auténtica pasada. Así que nada, seguimos de paseo y nos vamos a la librería. Víctor, mira el suelo, anda. Ay, madre, ay. Cariño. Bueno, eso que hemos hecho es un poco de broma, pero es serio, todo el centro está muy bien, pero hay zonas, sí. Que está el suelo, sí. Que necesito, digamos, una renovación pequeñita. Así no, es simplemente suelo rústico. Empedrado. O sea que calzado cómodo, mirar, sí. Al suelo donde pisáis, sí, sí. Porque hay muchas zonas que os podéis hacer daño y no es cuestión de fastidiar las vacaciones. No, está claro. Así que nada, vamos a torcer aquí a la izquierda, nuestra, de vuelta a la calle Lipscani. Que veis el ambientazo que hay, hoy es domingo. Hoy está esto... Sí, ya de familias y demás. Festivo. Y vamos a ir a la librería Czartoryski Carrusel, espero haberlo dicho bien. Corre, que es súper famosa. Que empieza la música. Eso, venga. Adiós. Pues nada. Ya estamos delante de la librería. Czartoryski Carusel, o algo así. Más o menos, o sea que el rumano no lo dominamos todavía. No, todavía no. Está a, nada, 3-4 minutos andando del café de Van Gogh. ¿Qué es esta? Y esto tenéis, ahí está, ese bonito, la verdad que el edificio es precioso, es del año 1903. Dicen que originalmente tiene una historia curiosa, es que fue construido por una familia de banqueros griegos. Después obviamente con toda la guerra y el comunismo se lo confiscaron, se convirtió en una tienda de comestibles, después se abandonó durante muchos años y los descendientes de la familia del banquero
intentaron comprar de vuelta la tienda que habían construido sus antepasados. Tardaron 24 años de luchas en tribunales para que se la devolvieran. Por fin lo consiguieron y decidieron convertirla en una librería. Tardaron 5 años en renovarla. Es una belleza por dentro. Ahora vamos a entrar para que la veáis, por supuesto. Ahora lo enseñamos, claro. Y abre todos los días de la semana. Para que por si... que Sí, de lunes a domingo. A partir de las 10 de la mañana, si no me equivoco. Un horario bastante amplio, efectivamente. Así que... Y lo mejor es venir por la mañana, porque obviamente se ha hecho viral en las redes sociales, venir por la mañanita para poder verla bien. Y hombre, que nosotros vamos a hacerlo. Si compráis algo... También. Eso, que no todo es venir a sacar la foto nada más. Exactamente, vamos. Hay que ayudar a los negocios. Exacto. Así que nada, vamos a entrar, a echarle un vistazo, a enseñaros cómo es la liebre por dentro y a ver qué cositas encontramos. A ver si... Gastamos un poquito. Algún pin, digo, algún... ¿Cómo se llama? ¿Pin? Sí, de estos de... Es que Víctor los llama pin. Yo lo llamo pin. Para la Claro. nevera, que no me sale el nombre. Ay, madre. Un imán para la nevera. Eso, es que Bueno, o algún detallito. ya sabréis que en todos los viajes hay que comprar un imán. Sí, es la tradición. Venga. Lo tengo frito, pero frito a que el pollo Ya no nos caben. no nos cabe en la nos nevera. caben tan- Así que nada, vamos a ver qué hay por Sí. ahí dentro y a ver qué conseguimos. Venga. Chao. Dicen que esto es una librería. Para mí es un museo. Parece un museo, es una directamente. belleza por dentro. Mira qué maravilla. Tiene 3 plantas y tiene un café en la parte alta. Mira. All the time, just show me where home is. When words die, when we're falling apart, hold your hand when my heart is. Get me high. When we fight all the time, just show me where home is. Show me where home is. ¿Dónde estamos, Víctor Manuel? Bueno, venga, va, ya lo digo yo. Nos estamos mojando. Estáis viendo las fuentes de la Plaza Oniri, que es la plaza más grande de Bucarest. Todas estas fuentes, si venís los fines de semana de marzo a octubre, a partir de las 8 se hace un festival de música y color con la fuente. Digamos que la fuente, los chorrillos de la fuente van Al ritmo de la música. eso, al ritmo de la música y del color. Que nos Nos estamos mojando porque hace aire. Nosotros la idea es venir esta noche, pero las nubes están amenazando tormenta. Sí. No sé si al final lo conseguiremos. Si veis las imágenes a continuación, lo conseguimos. Si no, pues otra vez será. Pero bueno, que si venís durante esta época es algo chulo de ver, porque además creo que es bastante popular. Tiene que ser bonito, la verdad. Show me where home is. Show me where home is. When words die. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Pues venimos de las fuentes de la Plaza Oniri que están justo detrás nuestra y ahora estamos atravesando parte del Boulevard Oniri. Este boulevard es la avenida más importante de Bucarest. En su totalidad, ahí la tenéis, en su totalidad mide 4 kilómetros. Nosotros estamos haciendo un trocito hasta el final. Mirad qué maravilla. Un paseo precioso de 4 kilómetros que está decorado con fuentes en el centro, porque en su época querían imitar a los Campos Elíseos de París. Se les parece poco, más bien, pero bueno, porque además no sé si sabéis que En las formas. sí, no lo hemos contado, pero si habéis visto el vídeo de la semana pasada que paseamos por el casco histórico, muchos de los edificios de Bucarest tienen esa arquitectura parisina que la hicieron ya hace unos cuantos siglos. Desgraciadamente, por la Segunda Guerra Mundial, la época comunista y un terremoto en los años 70, se ha perdido gran parte, pero le queda todavía ese aire, ese toque parisino, porque por eso se le conoce o se le conocía como la Pequeña París. ¿Qué hay al final del boulevard? El Parlamento.
Un pedazo de edificio. Nunca mejor dicho. Lo hemos nombrado nosotros la mole. Y no estamos exagerando. En cuanto lleguemos, que nos queda muy poquito, Sí. veréis posiblemente el edificio más impactante y más impresionante de vuestra vida. Cuando lleguemos allí, os contaremos su Un historia, poquito de historia. un poquito sobre él, y después iremos a otra iglesia impresionantemente grande. Que no la acabaron, ahora os contamos. También os contamos que está situada justo detrás del Parlamento. Así que nada, seguimos paseando y nos vemos en un segundo. Get me high. Pues hemos llegado. Estamos en la Casa del Pueblo. Exactamente, que es el otro nombre que recibe el Parlamento de Bucarest, que lo tenemos justo detrás nuestro. Os dijimos que era un edificio impresionante, que si no me equivoco mal, a ver si me acuerdo de todos los datos curiosos, 330.000 metros cuadrados, o sea, una auténtica Una cosilla de nada. barbaridad. 1100 habitaciones, que están divididas En 12 plantas. en 12 plantas. Y diréis, pero si solo hay 7 8. Sí, Ya, para pero es abajo. que debajo están. Para abajo. Tiene, pues todas las plantas que le faltan están todas subterráneas, y en la última hay un búnker nuclear, por lo que pudiera pasar. Y si os preguntáis, ¿quién demonios mandó a construir esta cosa tan impresionante? Pues un señor al que no se le quiso mucho, que se llamaba Nicolás Ceausescu. Seguro que si habéis estudiado historia en el coli, sabéis quién es. Y este señor mandó construir este edificio entre los años 80, final de los 80, principios de los 90, más o menos del siglo XX. Esperemos que se nos oiga porque estamos justo delante de la carretera. Y él quería, su objetivo era tener el edificio más impresionante y más grande del mundo. Y lo consiguió casi. Casi, exactamente. Porque hay uno más grande. Hay uno más grande que este, que está en Estados Unidos, que El es Pentágono. el Pentágono, exacto. Este se le considera ahora mismo el segundo edificio gubernamental más grande del mundo. Así que casi consigue. ¿Se puede visitar por dentro? Se puede visitar por dentro. Solo se ve un casi 2-3% de lo que es el edificio. Es exagerado. Es impresionante. De hecho, el 70% del edificio está vacío. Ahora mismo no hay nada. Dentro está el Parlamento de Bucarest, por lo que la visita solo se puede hacer con guía. Es una visita que hay que reservar por teléfono 24 horas antes, o se puede también, que os dejaremos el link abajo, una visita un poquito más cara, con un guía que te recibe a la entrada. Hay que pasar un control de seguridad, hay que traer un carnet de identidad o un pasaporte, y la visita solo dura 1 hora, por lo que veis muy poco. ¿Qué vais a ver? Pues las magníficas, ¿cómo se llaman estas? Arañas, lámparas, que creo que son enormes y pesan toneladas. Nosotros no vamos a poder entrar porque, como decíamos, la entrada hay que llamar 24 horas antes y obviamente se nos ha pasado. Y además hay que pedir permiso para grabar, escribir un email, pedir permiso con tiempo, y obviamente pues si no podemos enseñaros nada, creemos que no podíamos entrar. Sí. Pero bueno, si queréis hacer la visita, eso sí, la visita solo se puede hacer en 2 idiomas, inglés y rumano, y es con guía y vigilados, así que, pero si tenéis curiosidad, es parte de la historia. Nosotros vamos a rodearlo para que lo veáis todo por fuera, y vamos a ir a la catedral, también enorme. Se ve que aquí las cosas grandes les gustan. Abundan. Que estuvimos mirando, ¿verdad, Víctor? Que no está terminada. No, efectivamente, porque parece ser que Están un poquito cortos de dinero. Es que claro, lo quieren hacer todo tan a lo bestia, pues luego... Que, oye, las cosas a lo bestia cuestan pasta. luego no hay, claro. De hecho, en la página web que estuvimos mirando hay 5 formas de donar para la contribución de la construcción de la catedral. Y de hecho, si lo haces, te mandan un certificado como que has donado dinero. Pero bueno, nosotros vamos a ver si podemos entrar dentro, porque dicen que está abierta al público, aunque no está acabada. Pero bueno, de momento vamos a darle la vuelta al Parlamento
para que lo veáis bien por fuera, que es impresionante, la verdad que impresiona mucho. Y vamos a ir después a la catedral. You feel alone by yourself, about to give up, but I won't. When the world falls away and you feel caught. Pues nada, Ah, ya estamos delante de la catedral. sí, la verdad que es impresionante. Desde aquí abajo, Os la enseñamos. mirad qué maravilla, es impresionante. No sé si en el vídeo se puede apreciar realmente lo imponente que es, pero desde la punta cúpula hasta abajo del todo, que no se puede ver porque está el muro, son 135 metros de altura, porque pretenden que sea la catedral ortodoxa más grande del mundo, y creo que van camino de conseguirlo. Que por cierto, si queréis visitarla, parece ser que la van a terminar el año que viene, a mediados de 2024. 2024. Así que nada, tendremos que volver para verla, Nada. porque hombre, tanta cosa impresionante, Sí, la por verdad dentro que- tiene que va a ser posiblemente espectacular. Así que nada, nos volvemos al centro y os enseñamos más cositas. Venga, a comer. Sí, vamos a comer en este sitio que está Luca, que está justo aquí detrás nuestra. Bueno, realmente hay uno delante de ella y otro detrás de ella. Exactamente. Hay dos, valen Está- igual, todo exactamente igual. Estamos al lado de la Plaza Uniri, para que os situéis. Y esas cositas que ha comprado Víctor, que son como rulitos, Sí, uno es con queso y jamón, y jamón, y otra con queso, salchicha y tomate. Y tomate, creo, sí. Sí. El de salchicha se llama Happy Luca, el mío es el Otro. tradicional con jamón y queso. Exactamente. Y de postre tenemos aquí esta rosquilla gigante, Así que una es con cereza amarga Sí. y otra con Nutella. con Nutella. Vamos a ver qué tal está la cosa. Sí. Ahora os contamos. Víctor, ¿qué tal? ¿Está bueno? Mirad, tiene salchicha dentro, tiene como tomate, supongo que a medida que vas comiendo. El mío tiene, Y queso alrededor, creo. Sí. Por dentro. tiene jamón. Y las 4 cosas nos ha costado 3 libras, cerca de 4 euros. cerca de, o sea, 1 euro por cada cosa de estas. Bueno, pues nada, ya hemos zampado. ¿Qué tal estaba? Oye, el mío estaba muy bueno. El rulito, el Luca tradicional de jamón y queso. El salado estaba bueno. El salado está el salado, bueno. Que el mío era con Salchicha, ¿no? salchicha, queso y llevaba, no sé si era un poco de mostaza y un poco de... Suave, porque lo probo yo también. Tomate, estaba bien bueno. Sí. Del dulce pasamos palabra. Sí, el dulce, a ver, la Nutella No. no le gustó. Pero oye, para Aquí gustos colores. Las cosas como son. No, nada, cero. Yo me tomé uno relleno de cereza, estaba bueno, no sabía mucho a cereza, pero bueno, está bien. Pero la conclusión es, si queréis algo rápido para picotear o comer, como nosotros hemos hecho, Sí. porque llenan bastante, la masa es Sí. suavita, pero llena bastante, Sí, sí. y barato, Eso porque la verdad que por menos de 4 euros hemos comido uno y un postre. sí, efectivamente. Así que creo que es una buena opción. El sitio está justo ahí detrás, que se ve, Luca. Es una cadena de panadería, se puede decir. Hay trozos de pizza por menos de 1 euro también. Hay bocadillos. Bocadillo, hay como una especie de empanadilla, un poco para elegir. Y hay pues literalmente tenemos uno, como decía Víctor antes, uno ahí y uno delante. Pero bueno, que están por toda Bucarest. Así que nada, nos seguimos por aquí y vamos a ver el siguiente punto. ¡Hala! ¡Adiós!